¿Alguna vez han pensado que amar puede doler? ¿O que una relación, en vez de sumar, parece que nos va restando energía, que nos consume? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un patrón que es súper común y la verdad bastante doloroso, el de amar demasiado. Y lo más importante, vamos a explorar un camino para recuperar la libertad psicológica apoyándonos en las ideas de dos grandes, Robin Norwood y Walter Rizzo. Uf, esta frase de Robin Norwood le da justo en el clavo, ¿no? Es que resume el problema a la perfección, porque no se trata de cuánto amor se da, sino de la calidad de ese amor y sobre todo de cómo nos afecta. Cuando el amor se convierte en una fuente constante de angustia, de ansiedad, es una señal de alerta. Nos está diciendo que algo mucho más profundo está pasando por debajo. Ok, vamos a desglosar esto. Para empezar a entender de qué va todo esto, lo primero es identificar las señales. O sea, ¿cómo se ve, cómo se siente en el día a día este patrón de amar en exceso? Aquí tenemos algunas de las banderas rojas más evidentes. De repente el centro del universo es la otra persona, sus problemas, sus sentimientos, sus necesidades, y las propias quedan en un segundo, tercer o hasta último plano. Se empieza a normalizar el hecho de asumir toda la culpa con tal de mantener la paz. Y esa montaña rusa emocional, esa lucha constante, se confunde con pasión, con amor verdadero. Pero en el fondo, lo que hay es un intento desesperado por controlar la relación para que no se acabe. Para que quede súper claro, Walter Rizzo hace una distinción que es fundamental. Por un lado está la conexión saludable, que se basa en la libertad, el respeto y la autoestima. Es un vínculo que suma, que enriquece, pero que no define toda nuestra existencia. Y por otro lado tenemos el apego no saludable, que nace del miedo. El miedo a perder a la otra persona, aquí la vida entera empieza a girar en torno a la relación, la identidad personal se va diluyendo y el juicio se nubla. Es un ciclo que genera dependencia y al final mucho sufrimiento. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué se tiende a formar apegos tan dolorosos? Para poder liberarnos, es crucial entender de dónde viene, así que ahora vamos a ver cómo se construyen estos patrones desde el principio. Walter Rizzo nos habla de tres puertas de entrada principales que nos llevan a la dependencia. La primera es la búsqueda de placer sin fin, cuando una sensación que al principio es agradable se transforma en una necesidad que nos domina. La segunda es buscar la seguridad afuera, o sea, depender de alguien más para calmar los miedos internos en lugar de trabajarlos. Y la tercera es esa creencia de que nuestro valor como personas depende de algo o alguien externo, lo que nos lleva a aferrarnos con uñas y dientes. Y aquí es donde todo como que hace clic, ¿no? Vemos la conexión directa y súper potente entre las experiencias de la infancia y estos patrones en la vida adulta. Robin Norwood le explica clarísimo. Crecer en un hogar donde las necesidades emocionales no se cubrieron crea un vacío. Si de pequeños nos decían que lo que sentíamos estaba mal, de adultos es muy difícil confiar en la propia intuición. Si desde la infancia se tuvo que cuidar de otros, se desarrolla esa necesidad de ser necesitado. Y el caos, la falta de seguridad, eso genera una compulsión por el control. Entender de dónde viene todo es la mitad de la batalla. Es verdad. Pero el verdadero cambio, el giro de 180 grados, empieza con un ajuste fundamental en nuestra mentalidad. Y el punto de quiebre es este: pasar de la necesidad a la preferencia. A ver, este punto es crucial. Necesitar a alguien es básicamente una cadena. Es creer que sin esa persona la vida se acaba, pierde todo el sentido. Es actuar desde la escasez, desde el miedo. En cambio, preferir es un acto de libertad pura. Es poder decir, te elijo, me encanta estar contigo, pero mi existencia no depende de ti. La decisión no viene de la carencia, sino del gusto propio, de la elección consciente. Cambiar esa frase interna de te necesito a te prefiero es literalmente un acto revolucionario para el bienestar personal. Y esta idea la resume una autora, Cassette, con una frase que es brutalmente honesta. Vivir para cumplir las expectativas de los demás es como vivir en una prisión. La verdadera libertad llega cuando la lealtad más importante es hacia uno mismo, hacia el propio bienestar, incluso si eso significa, sí, decepcionar a otros en el camino. Muy bien, ya entendimos el problema, sus raíces y el cambio de mentalidad que se necesita. Ahora vamos a lo bueno, a lo práctico. ¿Qué herramientas concretas se pueden empezar a usar para cultivar esta libertad interior? La pregunta del millón, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se reclama esa libertad? Bueno, las respuestas son prácticas que se pueden empezar a aplicar para ir desarmando el apego y poco a poco fortalecer el yo interior. La primera práctica que propone Rizzo es una metáfora genial: activar a nuestro Espartaco interior.
piensen en eso, es despertar a ese guerrero interno que dice, ya basta, quiero ser libre. Se trata de aprender a estar en soledad, pero no como un castigo, sino como un espacio para volver a conectar con uno mismo y demostrarse que no se depende de un vínculo externo para existir y estar bien. Esta es una técnica de visualización fascinante, de verdad. En lugar de ser un muro sólido que recibe los golpes de la crítica o la provocación, la idea es volverse como la niebla. Las palabras hirientes, los juicios, simplemente atraviesan. No encuentran un yo sólido y rígido que se sienta ofendido. Esto ayuda a desprenderse de la opinión de los demás y a no necesitar esa aprobación externa para sentirse bien. A ver, el apego se alimenta del miedo a la pérdida. Así que esta práctica va directo al corazón del problema. Enfrentar ese miedo. Preguntarse, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que la relación se termine? Al aceptar esa posibilidad, al interiorizar que la vida continuaría, el miedo pierde ese control paralizante que tiene sobre nosotros, porque la certeza absoluta no existe en la vida, y aceptar la impermanencia es increíblemente liberador. Y bueno, después de todo este viaje, llegamos a la meta. ¿Cómo se ve una persona que logró sanar este patrón? ¿Cómo es amar cuando ya no significa desaparecer en el intento, cuando no implica perderse a uno mismo? Una persona recuperada, como la describe Norwood, se acepta por completo con sus luces y sus sombras. Su autoestima ya no es una montaña rusa que depende de una pareja. Valora sus principios, escucha sus sentimientos y atesora cada parte de quien es. Y ojo, esto no significa no poder amar profundamente, para nada. Significa que puede compartir su vida desde un lugar de plenitud, no de necesidad. El miedo a la soledad se va porque la propia compañía se ha vuelto un lugar seguro y agradable. Y para cerrar, les dejo esta reflexión, que viene de una parábola que cuenta Rizzo y que es simplemente perfecta. Un aldeano le pide a un peregrino una joya que lo hará rico, y el peregrino, sin dudarlo, se la da. Al día siguiente, el aldeano regresa, pero no para quedarse con el diamante. Vuelve para pedirle la riqueza interior que le permitió al peregrino soltar algo tan valioso con esa facilidad. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál es esa verdadera riqueza? Tal vez, solo tal vez, es la libertad que nace de entender que nada ni nadie externo puede darnos el valor que ya llevamos dentro.